Continuamos en esta cuarta parte de este capítulo de espiritualidad de mujer, en el que vengo hablando sobre la compasión, cómo cultivar la compasión, en contraste al bypass espiritual, que es el término y es el tema que voy a abordar en este video. Como dije, venimos hablando sobre la compasión, estar en la presencia como fundamento de nuestro camino espiritual. Y esta palabra compasión, mal entendida y también a veces usada intencionalmente para evitar las partes ríspidas, ¿no es cierto?, complejas de los vínculos y con la realidad, es muy fácil que ese mal uso de la compasión nos lleve hacia una bondad sin límites. Usamos la compasión como justificación del autodaño o la autorrestricción. Y para no entrar ahí, en esa malinterpretación de la palabra o del concepto compasión, estudiemos juntas el significado de bypass espiritual, sus consecuencias, las formas de observar esto en nosotras mismas, es decir, cómo usamos la evitación en tu propio proceso de conciencia y de espiritualidad en relación a tu comunidad y también a tus vínculos cotidianos, ¿no es cierto? Cómo esa forma de evitación, de mal uso de la espiritualidad y de la compasión es nociva para justamente este mismo proceso que estamos intentando realizar. El concepto de bypass espiritual fue creado por John Welwood, psicólogo, maestro budista también, a mediados de los años 80, 1984, 85, a partir de sus propias experiencias dentro de la comunidad budista donde practicaba y se estaba formando. Bypass es una palabra en inglés que significa derivación o desvío, y es un término que conocemos porque es usado en cardiología, en cirugías en las que se agrega un vaso sanguíneo, un pequeño pedacito de vena, disculpas por mi explicación básica, se agrega ese pequeño vaso sanguíneo para restaurar circulación donde había obstrucción. Entonces se desvía la circulación sanguínea para mejorar la salud. Ese bypass cardiológico es un bypass que nos lleva hacia la salud. El bypass espiritual no es tan bueno, ¿no es cierto? Me gusta traducir este término bypass como evitación, encontrar un obstáculo o prever un obstáculo, a veces es un proceso de la mente. Encontramos este obstáculo en el camino y lo evitamos usando un desvío, que no es un atajo, sino todo lo contrario, es crear un camino completamente distinto. En el sentido de la espiritualidad, ese atajo muchas veces es nocivo o justamente evita que trabajemos con lo real o con lo que se presenta como propicio en nuestro camino o nuestro proceso de conciencia. John Welwood dice lo siguiente sobre la experiencia que lo llevó a acuñar este término. Aunque la mayoría de las veces estábamos tratando sinceramente de trabajar en nosotros mismos, noté una tendencia generalizada a usar ideas y prácticas espirituales para eludir o evitar enfrentar problemas emocionales no resueltos, heridas psicológicas y tareas de desarrollo inconclusas. Aquí estoy traduciendo expresiones del mismo John Welwood que estaban en un artículo en inglés, que lo voy a dejar citado en la descripción del video para quien le interese leer el artículo completo. Continúa. Cuando entramos en bypass espiritual, dice Welwood, a menudo usamos la meta del despertar o la liberación para intentar una trascendencia prematura, superar el lado crudo y desordenado de nuestra humanidad antes de haberlo enfrentado o experimentado por completo y haber hecho las paces con ese lado crudo, con esa sombra. Tendemos entonces a usar la verdad absoluta. Con ese término él se refiere a los conceptos fundamentales enseñados por el Buda,
tendemos a usar, digamos, conceptos dogmáticos abstractos para menospreciar o descartar necesidades humanas relativas, sentimientos, problemas psicológicos, dificultades relacionales y déficit de desarrollo. Veo esto, dice Wellwood, como un riesgo ocupacional del camino espiritual, en el sentido de que la espiritualidad implica una visión de ir más allá de nuestra situación kármica actual. Nuevamente, dejo todo el texto, el link al texto completo en inglés para quien le interese profundizar en las enseñanzas en la visión de John Wellwood completas. Desde un análisis inicial podemos ver al bypass espiritual como una consecuencia o un movimiento de la espiritualidad occidental u occidentalizada desde Oriente, a partir de dos fenómenos o dimensiones socioculturales muy concretas. La primera, nuestra base religiosa occidental, que es monoteísta patriarcal. Por supuesto, las mujeres estamos particularmente afectadas con ese fundamento religioso occidental. Están estas religiones construidas con la idea de acciones incorrectas, ¿no? De pecado, de sensaciones y pensamientos incorrectos, y eso necesariamente nos lleva a la evitación, cuando lo incorrecto también nos deriva hacia un castigo. Entonces, si siento incorrecto, si mi cuerpo es incorrecto, si mi pensamiento es incorrecto y voy a recibir castigo por ello, real o divino, ¿qué voy a hacer? Voy a negar, ¿no es cierto? Voy a tratar de cerrar ese espacio sensitivo, evitarlo, para evitar el castigo. Surge la idea de negación del cuerpo, de lo carnal, de lo visceral, ¿no? En la tradición judeo-cristiana, ¿no es cierto? El cuerpo como lo último para considerar. Nuestro espacio de espiritualidad judeo-cristiana, monoteísta, es a través de un camino de evitación, un ideal, una imagen de persona espiritual digna, pulcra, impoluta, no sensitiva, porque en la sensación está el impulso y está el pecado. Todo lo que no encaje con esa imagen de pulcritud va a ser evitado. Entonces, una buena mujer religiosa, una buena mujer espiritual, inevitablemente transita bypass espiritual y usa los recursos de esa pseudo espiritualidad para reafirmar la evitación, como por ejemplo usar el rezo, usar la oración para suprimir, lograr no tener deseo sexual. Un ejemplo bien simple y característico de evitación espiritual en el contexto religioso monoteísta occidental. Una segunda dimensión en la que vemos aparecer continuamente el bypass espiritual es en las manifestaciones de Oriente occidentalizado, la mirada New Age sobre las prácticas orientales. Uno de mis maestros Zen solía decir: no comparar lo externo de otros con lo interno de uno. Y eso es gran parte de lo que ha sucedido en Occidente en las décadas de 1960, 70, 80 hasta el 1990, con la llegada de las prácticas de meditación, de yoga, de tai chi, budismo, tantra, tanto más a partir de la globalización que Occidente tomó, observando resultados de las prácticas, imágenes finales, supuestas imágenes finales de esas prácticas, sin comprender y sin realizar los procesos, el cultivo necesario hasta esos resultados. Por dar un ejemplo, me refiero a ver la meditación como la imagen de la persona quieta, calma, pacífica, tal vez sin ninguna negatividad aparente, pero no vemos cómo esa persona llegó ahí, a ese estado. Rápidamente se construye la idea de trascender la negatividad y el sufrimiento, forzando la imagen, forzando el logro de esa imagen, creyendo que vivir conscientemente o vivir en un estado meditativo es vivir sin problemas, sin pensamientos negativos, sin obstáculos, cuando en realidad es todo lo contrario. El proceso
de alcanzar ese estado de calma, primero es fluctuante y segundo es observar cada obstáculo como una oportunidad de presencia, de profundizar en aquello que nos dispara nuestros patrones habituales de sufrimiento y queja. Entonces, por un lado, podemos ver al sufrimiento como algo bueno que purifica, típico de las religiones monoteístas, y por otro lado, la visión del sufrimiento como algo que impide ese logro de calma. Entonces, es esta visión New Age romantizada de lo oriental. Ni una ni la otra. El sufrimiento, la incomodidad como parte de la vida. Y lo que vemos en estas dos tendencias es una falta de madurez espiritual y una falta de madurez emocional. Definitivamente es falta de práctica, falta de hacer. Aquello que nos puede llevar hacia la calma, hacia la armonía. Lo que nos despierta es el hacer, no el pensamiento, no la imagen. Y también en muchos casos podemos comprender o podemos observar una falta de guía, de tomar la referencia hacia un maestro espiritual o maestra espiritual, un proceso terapéutico incluso. Cuando creemos o intentamos resolvernos todos los espacios de conflicto internos sin mostrar nuestra vulnerabilidad, sin pedir ayuda, sin querer asistencia o sin querer una referencia que nos pueda servir de guía, ahí vamos a estar definitivamente en un alto riesgo de crear bypass espiritual. El elemento fundamental a observar es el propio ego, que se cree que puede resolver y sabérselo todo, que puede evitar desmantelarse para crecer, para alcanzar esa madurez. Entonces, siempre que está este espacio de ego espiritual, de sobrevaloración de lo que puedo hacer por mí misma, seguramente el bypass espiritual va a ser casi inevitable. Todas las personas que transitamos un camino espiritual hemos estado en algún momento usando esa misma espiritualidad para evitarnos sentir, para evitarnos el encuentro con lo real en nuestro interior. Entonces, no le creas a tu ego en este momento si te está diciendo, esto no me pasa a mí, yo no tengo bypass espiritual. La espiritualidad global actual es inmadura, es desarticulada. Hay mucho de todo, y eso es porque es joven, no porque sea incorrecta, es porque la humanidad aún es joven siendo consciente. Entonces es inmadura. Hay todavía muchas referencias a lo religioso, a lo ideológico, a lo polarizado, que no necesariamente es tan espiritual y necesita ser observado, cuestionado, recreado. Veamos entonces algunas pautas para comenzar a observar el bypass espiritual en 3 dimensiones o en 3 dominios. El primero, tu camino personal. El segundo, tu comunidad de práctica, si tienes una. Y el tercero, los vínculos, tus vínculos y relaciones cotidianas, familia, trabajo y demás. Entonces, en primer lugar, en tu dominio personal, si tienes creencias relacionadas a malas emociones, el enojo, la gran maltratada por el bypass espiritual, ¿no es cierto? Es enfocarnos en emociones como que no deberían existir si somos seres espirituales. Pensamientos también incorrectos, ¿no? Priorizarte, ser un poco egoísta, poner límites, no ayudar a todos, aprender a decir que no. Cuando hay emociones, cuando hay pensamientos, cuando hay sensaciones consideradas malas o incorrectas, ahí hay bypass espiritual. Ahí hay un espacio de teoría que está tratando de forzar o evitar lo que realmente somos y por tanto estamos en bypass. Segundo, si estás esperando soluciones mágicas, que tu vida o tus complejidades se resuelvan a partir de algo que llega,
sin que tú tengas que hacer nada. Cuando estás esperando que las soluciones lleguen desde la vida sin tomar responsabilidad por justamente resolverte, definitivamente eso es una forma de bypass espiritual. También cuando tienes la idea de que la práctica o la espiritualidad va a evitar todo malestar o dificultad. Si esperas de la espiritualidad extrema seguridad y resguardo, cosas que no te van a pasar a ti, por ejemplo una enfermedad grave o una muerte, estás teniendo una expectativa sobre la espiritualidad desde la evitación. Entonces, evidentemente eso también es bypass espiritual. Comprende entonces y empieza a notar que esperas de la espiritualidad aquello que no estás dispuesta a hacer por ti, con tus recursos, con tu propia iniciativa. Entonces tu espiritualidad es inmadura, es desde un lugar de niña o de niño sin poder. En vez de tomar la responsabilidad, trabajar en tu madurez emocional, mental, espiritual y usar ese camino para crecer, para tomar responsabilidad por tu vida y comprender que la espiritualidad no es algo que te llega, no es algo que está ahí y la vida te la da, es algo que tienes que crear y transitar. Y en ese camino tomas un espacio de responsabilidad y de madurez y haces por ti, para ti. Tomas el poder de mejorar tu vida, tu presencia, desde tu propia iniciativa y recursos que voluntariamente te dispones a crear y a usar. Si estás en una comunidad de práctica o una comunidad espiritual, lo que eso significa es muy amplio ese término. Si intuyes que puede haber un bypass espiritual generalizado, seguramente la persona que está a cargo, la persona guía, el maestro, maestra entre comillas, ¿no? Puede estar haciéndolo, puede estar creando esa comunidad o guiando esa comunidad desde su propio bypass espiritual. Hay muchos referentes en este camino con ilusionismo espiritual. Si en relación a tu comunidad sientes vergüenza, miedo o restricciones respecto a expresar tu espacio interno, si sientes que necesitas acomodarte, restringirte para encajar allí, definitivamente hay espacios o momentos de evitación. Cuando la comunidad no quiere a nadie distinto, ¿no? No quiere ser cuestionada. Entonces silencia todo lo que emerge como real, como expresiones verdaderas que pueden cuestionar esa comunidad o esa persona que es referente o guía. Los problemas reales se tienden a minimizar, todo se soluciona con luz, con pensamiento positivo, pero sobre todo hay una indicación de lograr, pero sin explicar cómo. Vuelvo a repetirlo, ¿no? La indicación general es ir hacia el logro de espiritualidad, de luz, de calma, de amor, de soltar, de entregarse, pero nunca te explican cómo, nunca te dan métodos, herramientas o recursos específicos para alcanzar esa imagen, para transitar el camino espiritual hacia ese objetivo. Hablamos en capítulos anteriores sobre el hecho de que espiritualidad y logro no van de la mano. En la espiritualidad no hay una búsqueda de logro. Pero más allá de eso, ¿no? Cuando no hay una instrumentación, cuando no hay un método para llegar hacia la luz, el amor, la calma, lo que terminamos haciendo es forzando el resultado desde la mente, desde la ilusión, ¿no? Tratamos de que exista esa calma, ese estado de amor, pero desde el esfuerzo, desde la exigencia, desde la evitación de lo contrario. Luego, cuando la realidad, la vida nos invoca algo distinto, ¿no es cierto? Todavía me siento mal, a pesar de estar en esa supuesta calma y luminosa, ¿no? Vamos a nuestro espacio de comunidad, a nuestro referente o guía, y le decimos, mira, en esa calma todavía me siento mal, ¿no?
se siente cuestionado y nos juzgan, la comunidad o la persona de referencia nos juzga como malos adeptos, como persona espiritual deficiente. Ahí hay mucho dolor, ahí por supuesto, sí, eso es un espacio de trauma espiritual que lo vamos a abordar en otro momento. Pero si esas sensaciones están, vergüenza, miedo, exigencia, tratar de lograr una imagen sin saber cómo y juicio, ¿no? Como juicio externo de la comunidad que nos hace sentir malas personas espirituales o mujeres espirituales incorrectas, deficientes. Dos cosas ahí hay bypass espiritual y segundo, no es un buen lugar en donde abrir nuestro corazón a una verdadera espiritualidad compasiva. Y la tercera dimensión del bypass espiritual la encontramos en los vínculos, en tus relaciones con la familia, con los amigos, las amigas, con tus compañeros, tu espacio de trabajo. Si usas valores espirituales para justificar no poner límites, no decir que no defenderte, continuar dentro de vínculos de sumisión o vínculos que ya sabes que son tóxicos. Cuando buscas no sentir el daño que recibes de otros, la desconsideración o expresiones emocionales que tal vez no sabes gestionar, tanto tuyas como que otros dan hacia ti. Ahí vamos a estar observando bypass espiritual en nuestra vida de relaciones. John Welwood dice en su análisis, es en las relaciones donde nuestros problemas psicológicos no resueltos tienden a aparecer con mucha intensidad. Eso se debe a que las heridas psicológicas siempre son relacionales. Se forman a partir de las relaciones con nuestros primeros cuidadores, nuestras familias de origen. Y también agrego, muchas veces son heredadas, están en las impresiones de nuestro linaje, en nuestra madre, en nuestra abuela. Cuando estás sola en tu meditación es bastante fácil ser espiritual. Pero cuando estás en el almuerzo familiar de los domingos, ese es el verdadero desafío. Poner en práctica toda tu humanidad posible para estar presente en lo que se dispara en ti como reactivo, como automático, como defensivo. Puedes elegir entonces evitar sentirlo, responder desde tu patrón habitual o detenerte, traerte al momento presente y desde allí accionar con compasión. Es en nuestros vínculos cotidianos, en nuestra dimensión relacional donde la espiritualidad es cuestionada continuamente y nos invita a estar atentas para poner en práctica la verdadera espiritualidad, la verdadera compasión. Y aquí se abre esta última pregunta con la que inicié esta parte del capítulo. Compasión, ¿es ser siempre buenas? Compasión y no evitar, ¿requiere un extremo de bondad? Bueno, respondo esa pregunta en el último video de este capítulo, al cual te invito a continuar, además de ponerme tu me gusta en seguir al canal y demás cosas que hacemos aquí en YouTube. Gracias por haberme acompañado hasta aquí y vamos a la última parte, a cerrar este dilema sobre compasión o bypass espiritual.